Buenas tardes a todos, mi nombre es Fátima Recuero y voy a comentaros los elementos principales de la ponencia que presento en este caso, COVID-19 y liderazgo político en España. La ponencia se centra en el campo del liderazgo político que ha sido en los últimos años objeto de interés por parte de la ciencia política debido a la constatación de que los líderes ejercen de manera efectiva una incidencia en los ciudadanos, tanto en lo que serían sus actitudes políticas como su comportamiento electoral. En este caso, aunamos el análisis del liderazgo político por una parte y por otro el análisis de la crisis generada por la actual pandemia de COVID-19, una crisis que especialmente ha afectado al ámbito sanitario y también al económico y al social. Sin embargo, esta pandemia también ha provocado, en este caso, consecuencias en el ámbito político y debido a la gravedad de esas consecuencias, los elementos, los ámbitos anteriores, digamos que todavía no hemos puesto el foco de atención en cuáles serían las consecuencias políticas de la actual pandemia. En este sentido, esta ponencia va en esa dirección. Los líderes políticos son los que tienen que gestionar esa crisis en todos sus ámbitos y por tanto la manera en que los mismos aborden la situación actual puede generar consecuencias bastante dispares. De ahí que la percepción que tienen los ciudadanos sobre esos líderes sea un elemento importante a analizar y esa será la principal finalidad de esta ponencia, especialmente ver cuál es la incidencia de la crisis del COVID-19 en la percepción que tienen los ciudadanos de los líderes políticos. Como decía antes, los líderes políticos son los encargados de gestionar esta crisis y aunque la perspectiva en la que podríamos analizar esta cuestión puede ser diversa y podríamos en este caso incluir un análisis a nivel internacional sobre la manera de actuar de los diferentes líderes mundiales o concretamente europeos. En este caso nos vamos a centrar en el caso de España debido a que también la propia configuración de nuestro país incorpora todavía un elemento de mayor complejidad en la gestión de la crisis por parte de los líderes políticos. El carácter descentralizado del Estado español implica que esta crisis tenga que ser atendida tanto por los líderes nacionales como por los líderes autonómicos y sobre todo la atribución de responsabilidad que hagan los ciudadanos respecto a un nivel de gobierno u otro sobre los líderes nacionales o autonómicos va a ser bastante relevante para ver a quién han atribuido los ciudadanos las consecuencias de esa gestión, si es que lo han hecho en alguna medida. Por tanto, hemos tratado de realizar un análisis sobre cómo ha cambiado la percepción de los ciudadanos de los líderes a lo largo de la pandemia, utilizando en este sentido datos del Centro de Investigaciones Sociológicas y concretamente de los barómetros realizados desde marzo hasta la actualidad. En este sentido, los resultados preliminares muestran que la percepción de los ciudadanos sí que se ha visto afectada por la crisis generada por la pandemia y sobre todo por la gestión que han realizado los líderes políticos sobre la misma. Cabe precisar que no tenemos datos sobre líderes autonómicos aún, sino que solo contamos con datos suficientes para analizar esas consecuencias en lo que serían los líderes nacionales y por tanto, digamos que es una cuestión que tenemos que seguir estudiando en el futuro debido a que el análisis se centra en líderes nacionales porque aún no disponemos de los datos sobre líderes autonómicos. Como sabéis, esa gestión de la pandemia ha estado dividida entre el nivel nacional y el nivel autonómico. En muchas ocasiones se han producido bastantes disputas entre los líderes de los diferentes niveles de gobierno y de ahí que
el análisis se centra en líderes nacionales, pero se prevé en un futuro pues ampliar esa cuestión respecto a los líderes autonómicos cuando tengamos datos suficientes al respecto. Las conclusiones respecto a la incidencia de la crisis del COVID-19 en los líderes o en la percepción de los líderes nacionales por parte de los ciudadanos muestran que efectivamente se ha producido pues un efecto que se centra principalmente en una pérdida de confianza de los ciudadanos respecto de los líderes. Una pérdida de confianza que es limitada, pero que se produce especialmente en el caso del principal líder de la oposición. En el caso del presidente nacional, pues esa pérdida de confianza es menor y de ahí que entre en juego también pues esa posible incidencia en los líderes autonómicos, sobre todo en función del momento de la pandemia o de la gestión de la pandemia en la que nos encontremos, porque digamos que va a ser un nivel de gobierno u otro el que adopte digamos, un mayor protagonismo en la toma de medidas al respecto. De esta manera, las principales consecuencias se van a dar en esa confianza, se produce esa pérdida de confianza de carácter limitado respecto a los líderes nacionales, la valoración de la gestión de esos líderes con algunas fluctuaciones se mantiene en la mayoría de los casos, relativamente estable y por tanto las principales consecuencias que hemos podido detectar respecto a la percepción que tienen los ciudadanos de los líderes nacionales es sobre todo no tanto un cuestionamiento de su gestión sobre la pandemia, debido a que la valoración pues no presenta demasiadas diferencias a lo largo del periodo, mantiene cierta estabilidad, aunque con algunas fluctuaciones, pero la principal, digamos, incidencia se va a producir en el nivel de confianza que los ciudadanos tienen sobre los líderes nacionales, que se, digamos, ve perjudicada. Como decía, pues son unos resultados aún preliminares que requieren todavía pues un mayor análisis y sobre todo pues incorporar cuando los datos estén disponibles pues esa posible incidencia de la crisis del COVID-19 en los liderazgos autonómicos, pero la principal conclusión a este respecto es que los líderes nacionales pues sí que han perdido cierto nivel de confianza de los ciudadanos dentro de lo que sería pues la gestión de la pandemia. Por tanto, estas conclusiones pues van en línea de que efectivamente pues la actuación de los líderes y sobre todo la gestión dentro pues de la literatura pues de la evaluación retrospectiva de los líderes pues se ve en este caso pues corroborada debido a que esa gestión pues produce un efecto sobre la percepción de los líderes y en este caso pues se produce especialmente en ese nivel de confianza que tienen los ciudadanos sobre esos líderes, en este caso del nivel de gobierno nacional. Muchas gracias por vuestra atención.